Ok amigos, Hare Krishna nuevamente en este canal de YouTube para nuestros seguidores de Instagram, Facebook y para todos los diferentes alumnos de astrología védica. Nuevamente voy a presentar un mini curso de un tema muy interesante que también va a tener algunos principios astrológicos. Lo vamos a dividir en dos partes. Este tema está relacionado con el ayuno. Cómo ayunar para quemar karma y mejorar la salud. Entonces aquí vemos que hay dos aspectos importantes que vamos a considerar. Uno va a estar relacionado con sobre todo para el bienestar físico, y el otro tipo de ayuno es para mejorar las diferentes áreas de la vida. Sabemos que nosotros tenemos tres perspectivas: la parte mental, la parte física y la parte social. Entonces, si uno conoce cómo ayunar, en qué momentos ayunar, podríamos decir que tendríamos muchos beneficios, tanto a nivel espiritual como material. Entonces vamos a dar algunos conceptos básicos con relación a los ayunos. Se dice que los ayunos se supone que se ayuna para mejorar la salud. Vemos que usualmente cuando una persona está mal, una persona está enferma, lo primero que recomiendan es ayunar. Si uno se enferma, es un tratamiento para el bienestar. Sabemos que los ayunos siempre se han mantenido a lo largo de los siglos y ha sido utilizado para proteger al ser humano de diversas afecciones físicas, y sobre todo se usa para mantenerse en un buen estado de salud. Podríamos decir que esta es la parte, el significado a nivel salud, el significado físico, pero vemos que también el ayuno tiene un significado espiritual. Sabemos que el ayuno ha estado siempre presente en muchas culturas a través de la historia. En diferentes religiones siempre dan importancia a los ayunos como un medio de poder purificarse. Incluso ya sea desde la misma creación, vamos a dar algunas explicaciones desde la perspectiva védica, cuál es el origen de los ayunos, cómo se manifiestan los ayunos. También vemos que en la tradición cristiana, en la historia de Adán y Eva, hemos visto que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, se le prohibió a ambos de no comer de la fruta prohibida. Pero vemos que Eva fue tentada por la serpiente para traicionar ese precepto, esa orden dada por Dios. Entonces, aquí significa que los cristianos usan los ayunos especialmente para rechazar la tentación y para acercarse a Dios. Ese es el principio de los cristianos. Si analizamos al detalle esa historia de que se le prohibió tanto a Adán y a Eva que no comieran de la fruta prohibida, pero fueron tentados. Entonces, los santos de la historia, los santos del pasado, siempre los grandes santos siempre han hecho ayunos prolongados,
ayunos prolongados, y se ha visto que las personas que tienen nivel espiritual, avance espiritual, ayunan constantemente. Incluso algunos pasajes de la Biblia podemos ver que Jesús ayunaba siempre, rezaba y ayunaba. Usualmente rezaba en las noches, a la medianoche rezaba y ayunaba. Entonces vemos que la historia de los ayunos se remonta a mucho más atrás, ¿no? Uno de los primeros testimonios sobre el ayuno, vemos que también data de la época de Hipócrates, de la antigua Grecia, donde se prescribía que el esfuerzo físico y una dieta proteica como tratamiento, y además de restringir la alimentación a una sola comida al día, era muy común en ese periodo de tiempo. Entonces, los diferentes historiadores, los diferentes maestros, hablan de que en vez de usar medicinas, es mejor ayunar. Aquí vemos que tanto Platón como Aristóteles apoyaron estos principios del ayuno. Incluso hasta tiempos modernos también se han hecho estudios modernos de cómo los ayunos son muy beneficiosos si uno los sigue adecuadamente. Se dice que un poco de hambre puede hacer más por el hombre enfermo que las mejores medicinas y los mejores doctores. Entonces aquí vemos que uno, ayunando en ciertos momentos, uno puede obtener mucho beneficio del ayuno. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la cultura védica. Se dice que la cultura védica se remonta desde el mismo momento de la creación. Se dice que al comienzo de la creación material, el Señor Supremo, Narayana o Vishnu, fue el que creó todas las entidades vivientes móviles e inmóviles. Dentro de este mundo que está hecho de los 5 elementos materiales, estos 5 elementos: el éter, el fuego, el aire, el agua, la tierra, y simultáneamente con el propósito de corregir a los seres humanos de los diferentes errores que puedan cometer, creó una personalidad cuya forma era la personificación del pecado. Se dice que la personalidad era llamada Papa Purusha. Este Papa Purusha fue creado su cuerpo fue creado de las diferentes actividades pecaminosas. Entonces, ya sea las actividades pecaminosas de matar, ¿no?, de tomar tóxicos, de robar. Hay varias actividades pecaminosas, de tener sexo ilícito, de matar a la propia esposa, de matar animales. Son actividades pecaminosas, de robar riquezas, de abortar, del adulterio, de matar a los parientes, de matar a aquellos que dependen de uno, del pecado de la vanidad, de ofender a los maestros espirituales, de vender a la hija, de revelar los secretos confidenciales, de matar a los padres, ¿no?, y de los diferentes pecados menores. O sea, todos estos pecados formaron un cuerpo, dieron forma a una personificación, y esta personificación es llamada Papa Purusha. Papa Purusha. Entonces, se dice que
este Papa Purusha es el que se dedica a castigar a todas las entidades vivientes, sobre todo aquellos que cometen pecado. Es como decir, todas estas actividades pecaminosas se van acumulando en uno, vida tras vida, y este Papa Purusha es el que de diferentes formas da algunos castigos a los seres humanos. Entonces, para liberarse de esas actividades pecaminosas, se creó el ayuno. Se creó una forma llamada Ekadashi. Esto lo vamos a explicar. Más adelante. Entonces, se dice que todas las entidades vivientes que estaban así absortas en la identificación corporal cometían diferentes actividades pecaminosas y eran lanzadas a los planetas infernales. Y estaban ahí sufriendo. Entonces, como que el señor Vishnu se compadeció de estas entidades vivientes y hizo algunos ajustes y manifestó el ayuno. El ayuno para que todas las entidades vivientes puedan observar el ayuno y de ese modo purificarse y así eliminar esa carga negativa de pecado que todos podemos ir acumulando vida tras vida. Pero vamos a explicar, ¿no?, con algunos principios astrológicos cómo es la mecánica, cómo funciona todo este proceso. Bueno, nosotros lo podemos entender teóricamente, pero vamos a ver cómo funciona este proceso. Pero para esto tenemos que ver cómo es el mecanismo del universo. Si miramos, esto se explica en detalle en el Brihadaranyaka Upanishad. En el Brihadaranyaka Upanishad se dice que es una de las mejores escrituras para comprender la reencarnación y el karma. Es el mejor Upanishad, que significa conocimientos místicos o conocimientos internos, que deriva upa significa cercano, ni abajo, shat significa sentarse cerca. Un grupo de estudiantes que se sientan cerca de un maestro para aprender. Y Aranyaka significa jungla. Entonces, como esa sería la traducción, la jungla del mundo material. Algunos alumnos o estudiantes que se acercan cerca del maestro, que se sientan cerca del maestro para aprender de la jungla. Sabemos que todos nosotros estamos atados. Eso es lo que se explica. Estamos atados, tenemos nuestros lazos o sogas debido al karma. Nosotros sabemos que nacemos, estamos dentro de un ciclo de nacimientos y muertes repetitivos o repetidos, que por causa de que nacemos nuevamente en este mundo, por causa de nuestro karma, que no puede ser eliminado. Ese karma es llamado Drida karma. Es una parte del karma que es fijo, está enraizado en nuestro cuerpo y no podrá liberarse de ciertas cosas. Y no podrá, siempre nos va a seguir. Nuestros deseos van a estar ahí durante varias vidas. Para que entiendan mejor sobre la ley del karma, les invito a que vean ahí en mi canal de YouTube el video, busquen el video La ley del karma. Ahí está explicado, son 9 videos en detalle. Entonces ahí es donde se explica que nosotros nacemos debido al Drida karma. Entonces la primera cosa que un
estudiante de astrología debe saber y debe conocer es que, o un yotishi, debe saber que ya sea que cualquier nacimiento humano, ser viviente, o el nacimiento de cualquier jivatma, ¿no? Jivatma significa entidad viviente, o la creación de cualquier yadatma o alguna creación material dentro de este factor tiempo es debido al karma. Sabemos que nosotros somos almas solitarias y entramos en contacto con otras almas y también entramos en contacto con diferentes objetos que son llamados yadatma. Y todo esto, contacto que nosotros tenemos, es debido al karma. Entonces es necesario conocer los diferentes tipos de karma que causan los nacimientos. Sabemos que analizando por medio de una carta natal o Janma Kundali podemos observar todo esto. Entonces, cuando un estudiante de astrología ve realmente cómo funciona la ley del karma, cómo funcionan las gunas, ahora vamos a estudiar las gunas, podríamos decir que a partir de ese momento este estudiante de astrología podrá decir mucho sobre Jyotish. O sea, si un estudiante de astrología védica no conoce en detalle la ley del karma y no conoce en detalle las gunas, entonces podríamos decir que sus conocimientos están limitados. Entonces, si ustedes están abriendo este video, están viendo este video, les recomiendo que vean en mi canal los 9 videos que he colgado sobre la ley del karma. Traten de verlo y ahí está explicado en detalle todo lo que es la ley del karma. Entonces, el primer punto, o sea, como estudiante de astrología tenemos que conocer bien la ley del karma y las gunas. O sea, el primer punto es saber por qué la persona reencarna o toma nacimiento. El segundo punto es saber qué experimentará el alma en una determinada encarnación, en una determinada vida. Se dice que estos dos puntos causan experiencias o conocimientos que son llamados anubhavas, ¿no? Anubhavas. Entonces, si vemos que todas las actividades del pasado crean un tipo de karma, todas las actividades del pasado que uno hace, y según sabemos que todas las actividades que uno hace son registradas en los diferentes planetas, y esos planetas, ¿no? Algunos son clasificados como positivos o negativos, pero en un lenguaje astrológico, pero en realidad no tienen nada de malo. Al contrario, son planetas que lo que así llamamos nosotros sufrimiento, en realidad son enseñanzas que el alma debe aprender. Entonces, cada planeta tiene sus propias cualidades, sus propias características, corresponde a ciertas características y cualidades que uno hace. Por ejemplo, si uno en la vida pasada hace más actividades religiosas y espirituales, eso significa que el planeta Júpiter va a almacenar todas esas actividades que uno ha hecho, va a grabarlas. Se dice que este es llamado el Akash Tattva, ¿no? Lo que comúnmente lo conocen como los registros akáshicos. Todas las actividades que realizamos en este plano, en la forma humana, son grabadas, son registradas. Todas las acciones son grabadas y registradas en los planetas, ya sea acciones, y son clasificadas en 3: acciones en Sattva Guna, acciones en Raja Guna y acciones en Tama Guna. Acciones en Sattva Guna podríamos decir que son las acciones más virtuosas. Acciones virtuosas. En cambio, las acciones en Raja Guna son acciones que uno tiene deseos obsesivos, y las
acciones en Tamaguna son acciones en ignorancia. Pero todo este mecanismo de las gunas vemos que se clasifican en los 3 planetas. Entonces nosotros sabemos que desde el momento que uno nace, la rueda del tiempo inicia. Nacer significa, en este mundo material, significa que la rueda del tiempo se puso en movimiento. ¿Saben por qué se dice la rueda del tiempo? Porque los planetas giran, están girando en una forma esférica, ¿no? Elíptica, y estos planetas constantemente giran y dan resultados en la vida de una persona, dan diferentes indicadores. Entonces, si observamos aquí, nacer en este mundo material significa que del momento que el niño sale del vientre de la madre, se pone en movimiento esta rueda del tiempo, y dentro de este mundo material tenemos que experimentar 4 miserias que son llamadas el nacimiento, las enfermedades, la vejez y la muerte. Eso se conoce como mundo material. Nadie escapa a estas 4 miserias, nadie. Entonces, si vemos, ¿no?, en este lapso de tiempo que tenemos que vivir en la así llamada vida, vamos a experimentar estas 3 gunas. Se dice que dependiendo de estas 3 gunas, uno puede evolucionar o puede retroceder en su proceso evolutivo. Se dice que estas gunas simplemente miden los niveles de conocimientos, los niveles de luz, los niveles de pureza. Pureza significa tener más luz, más conocimientos, acercarse más a lo divino. En cambio, contaminación, lo opuesto a la pureza, lo impuro, significa alejarse más de la luz, alejarse más de los conocimientos, alejarse más de lo divino. Entonces estos simplemente miden los diferentes niveles de luz. Hay personas que están más inclinadas hacia la luz y hay personas que están más inclinadas hacia la oscuridad. Y hay personas que están en la parte intermedia. Claro, tienen un lenguaje técnico, akarma, karma y vikarma, que se conoce como satoguna, rajaguna y tamaguna. Lo que estamos viendo es que en este periodo de tiempo que estamos aquí, en este viaje llamado vida, tenemos que tener experiencias, y estas experiencias son llamadas anubhavas, que dan experiencias de vida, lecciones de vida. Entonces hay lecciones que uno las aprende y uno las viene cultivando, y en diferentes vidas esas lecciones o esas anubhavas o esas experiencias como que se arraigan dentro de uno, y uno gradualmente puede evolucionar o puede acercarse más a lo espiritual. Las experiencias anubhavas pueden ser sátwicas, virtuosas o tamásicas. Es como decir, se pone este ejemplo de un niño que por curiosidad quiere agarrar el fuego, pero como no sabe, no conoce, pone la mano al fuego y se quema y sufre. Entonces tuvo esa experiencia, y cuando vuelva a ver el fuego ya nunca más va a volver a poner la mano al fuego, porque ya sabe, ya conoce la experiencia. Entonces las experiencias que vamos a tener en este viaje llamado vida, del nacimiento a la muerte,
según nuestros karmas acumulados, según nuestras vivencias o experiencias de vidas pasadas, vamos a tener una cuota de felicidad y una cuota de sufrimientos. Y usualmente los sufrimientos son causados porque la entidad viviente ha estado más en la parte de la oscuridad, en la parte menos luminosa. O sea, ha hecho actividades tamásicas. Por eso se dice que esta vida, este concepto de vida humana que tenemos que aprovecharla, porque es la única forma que nos permite purificarnos. Un animal no puede purificarse, un perro, un gato no pueden purificarse, no pueden quemar karma, no pueden eliminar karma, porque no tienen esa capacidad de razonar. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y un ser humano? Es raciocinio, la capacidad de razonar. Un ser humano puede preguntarse por qué sufre. Un ser humano puede comprender a Dios. En cambio, un animal no. Un animal no se da cuenta que sufre. No conoce la diferencia entre la vida y la muerte. Si uno ve, ¿no?, en un matadero, si uno ve que todas las ovejas o las vacas están yendo al matadero, ninguna va a protestar, están haciendo la fila yendo al matadero. Pero un ser humano sí se daría cuenta, automáticamente si estaría en esa condición se va a perder la vida. Esa es la diferencia entre un ser humano y un animal. Por eso se dice que hay que aprovechar esta forma humana de vida. Porque esta forma humana de vida es demasiado corta. Tenemos simplemente, se dice que la vida, la longevidad más o menos es de 80, 90 años. Pero ese es 80 años de vida. Se dice que de estos 80 años de vida, la mitad la pasamos durmiendo. La mitad la pasamos durmiendo. O sea, podríamos decir que solo nos queda 40 años de vida. Y si seguimos viendo los 10 primeros años de vida, uno es un bebé que está jugando. Los 10 primeros años de vida son inútiles porque uno está jugando, solo se interesa, ¿no?, en aprender y jugar. Y los últimos 10 años de vida también son inútiles. ¿Por qué? Porque ya estamos ancianos y estamos llenos de enfermedades. Estamos ancianos, llenos de enfermedades, que no tenemos lucidez mental. Entonces, prácticamente de esos 80 años que tenemos de vida, solo tenemos 20 años para conocer a Dios, 20 años para poder purificarnos, para poder evolucionar, 20 años para tener estos sentidos lúcidos, para crear una mejor vida después de la muerte. Entonces, por eso hay que aprovechar este periodo de vida que tenemos. Hay que conocer cómo purificarnos, cómo sacar esa carga negativa que tenemos acumulados de vidas pasadas. Y uno de los ayunos es un remedio muy poderoso para esto. Los ayunos es un remedio poderoso. Hay diferentes tipos de ayunos y vamos a mencionar, ya sea para los karmas muy negativos, qué tipos de ayunos tenemos que hacer, y para los karmas relacionados a la salud, qué tipos de ayunos tendremos que hacer.
cuando uno comienza a hacer los ayunos, se produce un despertar de conciencia también. Uno empieza a inquirir más cuál es el propósito de esta vida, uno para qué ha venido a este mundo material. Uno trata de inquirir quién es Dios. Ese es el principio más importante de los ayunos. Entonces, sabemos que ya hemos visto que la rueda del tiempo, los planetas lo único que hacen es girar, dan vueltas y activan los diferentes elementos: éter, fuego, tierra, aire y agua. Cada planeta tiene una correspondencia con algún elemento. Se dice que en el Nyaya Shastra se menciona que existen dos formas para adquirir conocimientos o para aprender. Uno es por medio de la experiencia y otro es por medio de las instrucciones. Entonces hay que profundizar más sobre la parte del karma negativo, o sea, de los pecados. Se dice que una persona, los pecados son acciones causadas por ignorancia o acciones causadas por deseos obsesivos. Se dice que una persona comete pecados cuando se encuentra en tamaguna o cuando se encuentra en rajaguna. Unos son pecados por ignorancia y otros son pecados por deseos obsesivos, deseos desmedidos y erróneos. Entonces, pero cuando uno se encuentra en Sattva-guna ya no comete pecados. Es un estado de sin pecados. Entonces estos tres gunas significan atributos. Podríamos decir que el alma tiene tres atributos que son Sattva Guna, Raja Guna y Tama Guna. El alma lo que tiene que hacer es aprender a trascender estos gunas, estos atributos. El alma tiene que aprender a trascender. La trascendencia de estos atributos es llamado Guna Atita. Gunatita significa aquel que ha trascendido las tres gunas, aquel que se ha elevado de estas tres gunas. Y de ese modo se logra moksha, se logra la liberación o el servicio devocional puro, que se encuentra en un nivel, ¿no? Suddha Sattva, la trascendencia que está más allá de este mundo material. Entonces, desde el momento que uno nace, tan pronto uno aparece en este mundo material, se manifiestan las gunas. Se dice que las gunas son los que producen el nacimiento. Incluso Sattva Guna produce también nacimiento. Sattva Guna no garantiza moksha. No garantiza moksha. Entonces, si observamos aquí, se dice que la palabra guna literalmente significa soga. Soga. Hay tres gunas o tres sogas, que son llamadas también las modalidades de la naturaleza material: Sattva Guna, Raja Guna y Tama Guna. Sattva Guna sería la bondad, Raja Guna la pasión y Tama Guna la ignorancia. Son los que atan a uno como tres sogas, ¿no? Lo atan a uno como tres sogas fuertes al mundo material. Y este mundo material es llamado Maya, que también se conoce como Triguna Mayi, ¿no? El lugar donde uno donde permanece o residen las tres gunas. Entonces aquí vemos que Sattva Guna no causa pecados, es un estado sin pecados. Raja Guna, pecados que son causados por deseos erróneos son llamados Raja Guna, y Tama Guna, pecados que son causados por ignorancia, que son llamados Tama Guna.
Se dice que uno debe mantenerse en el estado sattva y de ese modo pasar al sattva puro, ¿no? A Suddha Sattva, para regresar al mundo espiritual. Uno debe ir a planos superiores de conciencia. Sattva Guna ayuda a uno a elevarse, a alcanzar un plano superior. Si uno está en este nivel, puede dar un paso más a Suddha Sattva, un plano superior. Pero si uno se deja influenciar de las gunas, de estas gunas, automáticamente cae automáticamente, será atrapado por el karma y estará haciendo karmas todo el tiempo, acciones de las cuales no podrá escapar. Uno debe trascender, y para comprender las tres gunas de sattva, rayas y tamas se necesita comprender bien el proceso de la creación. Existen diferentes conceptos de la creación, ¿no? Entonces es un proceso donde el estudio de la creación desde el punto de vista de Parashara Muni, no vamos a profundizar aquí. También pueden ver ahí en mi canal un video donde he puesto cómo es el proceso de la creación. Se dice que existe una parte material y una parte espiritual, ¿no? Dios se expande se dice que las 3/4 partes de Dios es el mundo espiritual y solo 1/4 parte de Dios sería el mundo material. Vemos que esa 1/4 parte, que es llamada mundo material, es aquí donde se produce el proceso de la reencarnación. Hay diferentes sistemas planetarios, hay mundos superiores, mundos intermedios y mundos inferiores, ¿no? La Tierra se dice que es el centro del universo, y vemos que existen diferentes universos que corresponden a diferentes estados de conciencia. También viven seres con diferentes estados de conciencia. Hay una parte visible al ojo humano y hay universos que no son visibles al ojo humano. Pero dentro de este mundo material, que es llamado Jagannath, también existe el nacimiento y la muerte. Entonces se dice que justo cuando se produce el proceso de la creación, ¿no?, de Brahma, el primer ser creado, del cuerpo de Brahma nacen las diferentes formas de vida, tanto celestes como infernales, y los diversos tipos de control. Y de esos diversos tipos de control de Brahma nacen los diferentes semidioses controladores de los elementos materiales. El Señor Supremo se expande en planetas o grajas para otorgar el resultado de sus propios karmas a las entidades vivientes, por medio de kala y karma, causa y efecto. O sea, si miramos el cielo, los planetas están ahí brillando. No es que han creado los planetas para darnos una imagen agradable del cielo en las noches, no. Los planetas han sido creados para activar un proceso de control, para otorgar el resultado de nuestros propios karmas a las entidades vivientes. Entonces aquí podemos ver, esa es la función de los planetas. A causa de los planetas se crea esa acción, esa ley, causa y efecto. Y dentro de esas leyes de kala, causa y efecto, existen estos tres atributos. Habíamos dicho en un principio que las gunas son como sogas. Hay 3 sogas que son las modalidades de la naturaleza material.
Y hay tres, el Señor Supremo se expande en tres deidades controladoras, ¿no? Brahma, el que crea, Raja, Brahma, Raja Guna indica, o sea, el proceso de la creación, el proceso de la manutención y el proceso de la destrucción. O sea, mundo material existen estos tres procesos de crearse, mantenerse y destruirse. Eso es mundo material. Y todas estas tres gunas penetran en todo el universo. Penetran en todo el universo. Si uno analiza bien, todo el universo está sujeto a estos tres atributos. Todo nace, todo se mantiene y todo se destruye. Desde una hormiga hasta el semidios más poderoso dentro de este universo va a estar sujeto a estas tres características. Entonces, y hay tres deidades controladoras, tres personalidades, tres administradores. El Señor Supremo, que es llamado Krishna, según la perspectiva de Parashara Muni, explica que se expande en tres personalidades, Brahma, Vishnu y Shiva, que en la tradición cristiana sería Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Entonces, Brahma, para crear, usa dos planetas. Usa el planeta Venus y Mercurio. Con el planeta Venus y Mercurio crea. Vishnu, para mantener, usa tres planetas. Usa la Luna, el Sol y Júpiter para mantener, Vishnu. Y Shiva, para destruir, usa 4 planetas para destruir. Entonces, aquí es donde vamos a estudiar en esta información que les estoy presentando, el ayuno. Vamos a estudiar más en detalle la energía de Shiva. La energía de Shiva la vamos a estudiar en más detalle. Porque el ayuno, o sea, este mundo material, lo que nos lleva más rápido a la destrucción son los pecados, y los pecados son los que nos llevan más rápido a la destrucción. Y estos pecados a veces se reflejan en el cuerpo, que son las enfermedades, y estos pecados también se reflejan en ciertos eventos que nosotros lo podríamos llamar eventos desafortunados. Entonces, aquí vemos que Brahma usa 2 planetas, Vishnu usa 3 planetas, o sea, Brahma para crear usa 2 planetas, Vishnu para mantener usa 3 planetas y Shiva para destruir usa 4 planetas. Entonces aquí vamos a conocer cómo es este mecanismo, cómo se crean estas correspondencias astrológicas, cómo estas gunas o estas sogas nos están prácticamente moviendo dentro de este mundo material. Nos están condicionando. Por eso somos llamados almas condicionadas, que estamos condicionados por estas 3 gunas. Por estas 3 gunas. Y a veces estas 3 gunas se mezclan entre sí, ¿no? En un mismo día podemos estar en Sattva Guna, en Tama Guna o en Raja Guna. En un mismo día se mezclan. Claro, hay predominancias. O sea, estas gunas penetran en todo. Penetran en la mente, penetran en el cuerpo, penetran en
en los diferentes ambientes, penetran en los alimentos, penetran en todo, en toda la manifestación cósmica material están estas tres gunas. Estas tres gunas están controladas por estas tres gunas. Entonces, si miramos y estas son las tres deidades que controlan estas gunas. Se dice que de este modo se establecen los tres principios primarios de control: Sattva Guna, bondad; manutención, controlado por Vishnu, usa 3 planetas; Rajas, pasión, creación, controlado por Brahma, usa 2 planetas; y destrucción, controlado por Shiva, ignorancia, usa 4 planetas. Entonces aquí vemos cómo es el mecanismo. Vamos a ver cómo Vishnu mantiene. ¿Qué significa la manutención de Vishnu a través de Júpiter, del Sol, de la Luna? ¿Qué cosa es lo que significa? ¿Cómo Vishnu mantiene? Se dice que Vishnu mantiene a través de Júpiter. ¿Cómo lo hace? Vishnu mantiene a través de Júpiter penetrando, ¿no?, en cada átomo. Se dice que Vishnu penetra en cada cosa, en cada átomo, ¿no? Y se dice que esta es la forma de Kshirodakashayi Vishnu, que penetra y controla todo. Si nosotros podemos ver en el espacio existe un control, una armonía. Todos los planetas giran en sus órbitas, ¿no? Todo se mueve, ¿no?, de una forma exacta, matemática, precisa. Se ve que hay un control ahí, hay una energía que controla, ¿no? Se dice que esa es la forma como mantiene. Por ejemplo, el sol sale, se oculta, en la misma hora se crean las estaciones. Mantiene no solo la Tierra, mantiene todo el universo. Esta es una forma de cómo controla el universo. Penetra en cada átomo y lo mantiene con ciertas leyes, ya sea la ley de la gravedad, ¿no?, las leyes físicas que existen en el cosmos. Mantiene este mundo o este universo. O sea, la primera forma de Júpiter es que penetra en cada átomo y mantiene. En un nivel más micro se dice que Júpiter mantiene a la entidad viviente. Júpiter es el que protege a los seres humanos de la muerte. Se dice que es el que aleja la muerte. Hay muchos casos de personas que tienen estas vivencias, que se salvan por un pelo. Hay casos de personas que tienen accidentes y de repente salen ilesos. Todos se murieron, pero esa persona que tiene un buen Júpiter sale ileso. Es como si tuviera a Dios mismo que lo protege. Es como si tuviera un ángel de la guarda, una protección especial. En caso de que tenga que sufrir algún riesgo, Júpiter, la persona se salva por un pelo. Esa es otra forma de Júpiter, cómo mantiene. O sea, mantiene de la muerte, aleja a la muerte. Es el único planeta que puede alejar a la muerte. Todos nosotros algún día vamos a morir. Y bueno, una cosa es tener una muerte prematura,
Y otra cosa es tener una muerte natural, en la edad, en el tiempo natural, en el periodo natural. Entonces, lo óptimo sería dejar este mundo en el periodo natural, en el momento natural. En cambio hay personas que mueren en accidentes, son asesinados, son ¿no? Mueren trágicamente. Eso significa que no han tenido la protección de este planeta, Júpiter. Pero en realidad Júpiter es el que mantiene, da este tipo de protección. Cuando Júpiter protege, la muerte no se acerca. Pero cuando Júpiter deja de proteger, la muerte se acerca. Entonces, si uno activa este planeta a través de la vida espiritual, a través de, ¿no?, los indicadores de Júpiter, conocimiento, vida espiritual, y eso es lo que estamos haciendo. Queremos, ¿no?, que la muerte se aleje, y para eso tenemos que tener conocimientos, y esos conocimientos hacen que se manifieste Júpiter. Esta es la forma de cómo Dios, ¿no?, Vishnu, en la forma de Júpiter, mantiene, penetra en cada átomo y lo mantiene del universo, y al mismo tiempo protege a cada entidad viviente de tener una muerte prematura. Eso es Júpiter. Cuando Vishnu usa Júpiter, cuando Vishnu usa al Sol, ¿cómo mantiene? Se dice que mantiene a través de los recursos naturales. Sabemos que la naturaleza da recursos, ¿no? Existe el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Existen diferentes estaciones, cada estación da recursos, cada estación da algún tipo de fruta, algún tipo de alimentos. Imagínense ustedes que el sol se apagara, todo se terminaría, todo moriría, no habrían estaciones. Entonces, esta es la forma de cómo Vishnu mantiene a través del sol, dando recursos, ¿no?, para comer, para alimentarnos, ¿no?, recursos de diferentes tipos, ya sea del reino animal, vegetal o mineral. Esto es a nivel macro. A nivel micro, los recursos que da, se dice que cómo mantiene a la entidad viviente, al ser humano, lo mantiene a través de riquezas, a través de entrar en contacto con otras almas u otros objetos. Sabemos que todo lo que tiene forma, nosotros somos almas solitarias, y cuando entramos a este mundo material, entramos en contacto con otras almas, en la forma de padres, en la forma de hijos, en la forma de abuelos, en la forma de esposo o esposa. Y estas personas, estas almas o hermanos, estas almas nos dan apoyo, nos mantienen y nos dan recursos. Aquellas personas que son más afortunadas pueden tener más recursos. Se dice que el sol, a través de los 12 adityas, ¿no?, en cada signo manifiesta diferentes tipos de recursos para los seres humanos, y cada signo tiene una forma solar. Datta, Aryama, Mitra, tiene una forma específica, y en cada signo mantiene, da recursos a los seres humanos. Se dice que si uno nace con un sol fuerte, eso significa que la persona tendrá recursos materiales.
recursos materiales. Incluso la habilidad para tener hijos se ve en los Aruda Padas desde el sol. La habilidad para tener hijos, para manifestar almas en este mundo, eso lo da el sol. Si uno tendrá hijos o no, si uno tendrá una esposa o no, si uno tendrá una casa, un auto, un vehículo, un trabajo. Se dice que si el sol está fuerte, activa Raja Yogas en la carta natal. Si el sol está fuerte en la carta natal, esa alma tendrá disponibilidad de recursos en esta vida. Entonces, aquí vemos cómo Vishnu usa el sol para darnos recursos, dar recursos a todos los seres humanos, pero también puede dar recursos a ciertas entidades vivientes, sobre todo en aquellas personas que nacen con un sol fuerte. Por eso una persona que nace con un sol afectado, con maléficos, siempre va a tener problemas en tener o mantener los recursos. Los pierde. Entonces aquí vemos cómo Vishnu mantiene a través del sol, y también vemos cómo Vishnu mantiene, aquí vemos, todo lo que es estos recursos o las otras almas. Aquí vemos, esto nos da el sol a nivel micro, en la forma de padres, en la forma de hermanos, hijos, en la forma de una casa, en la forma de comodidades materiales. Todo esto lo da el sol. Todo esto lo da el sol. Si el sol está fuerte en la carta natal, eso significa que uno ha tenido la bendición de Vishnu. Y Vishnu nos dará una manutención a través del sol. Por eso es un planeta sátvico. Entonces aquí vemos cómo el Vishnu produce el proceso de la manutención a través del sol. Por otro lado, Vishnu usa la luna también para mantener. Usualmente usa la luna especialmente sobre todo de la ayuda que uno podría recibir de otras almas. Se dice que la luna es como una madre servicial, pero esa madre servicial necesita de recursos. Entonces, Vishnu mantiene a través de la compasión. A veces hay personas que son compasivas y ayudan a otras personas a salir de ciertas situaciones difíciles. En la vida, ¿cuántas personas nos pueden ayudar? A veces hay personas que de la nada aparecen y nos ayudan. Esa ayuda que uno recibe es una forma de cómo Vishnu está usando la luna para mantenernos. Que pueden ser en la forma de padres también, en la forma de familia, padres. Una cosa es, el sol es almas, ¿no? Y la luna indica familia, ¿no? Personas que de repente que hacen servicios sociales. Una persona que nace con una buena luna siempre será ayudada de alguien. Si uno nace con una buena luna fuerte, exaltada en casas angulares o con Júpiter, eso significa que la persona siempre recibirá ayudas. Será mantenida ya sea por la familia, por los padres. Esa es la forma de cómo Vishnu usa la luna para mantenernos. Que alguien tenga compasión de uno y nos dé una mano. Esa es una energía de Dios. Si a veces uno de repente está caminando por la calle y de repente a uno se le activa dentro de uno ayudar a alguien,
Ya ese impulso de querer ayudar a alguien ha sido una influencia de Vishnu a través de la luna, que nos impulsa a ser compasivos y ayudar a alguien. Eso es Vishnu. Claro, hay personas que son más compasivas, incluso otras que son menos. Y esto se ve también en la carta natal. En la carta natal. Esto se ve, hay una carta especial que es llamada Hora. Hay diferentes tipos de cartas Hora. El Somanat Hora, el Jagannath Hora, ¿no? El Paribraya Hora, ¿no? Pero aquí estamos hablando del Parashara Hora. Parashara Hora, que es una carta especial donde solo se clasifican el signo de, los planetas se ubican en el signo de Cáncer o el signo de Leo, nada más, Cáncer y Leo. A veces la mayoría de planetas pueden estar más en Cáncer o la mayoría de planetas pueden estar más en Leo. Eso se interpreta en esta carta. Aquí nos muestra los recursos disponibles y las necesidades que se deben afrontar. Júpiter indica el uso de los recursos. Por ejemplo, los horas de la luna indican nuestra necesidad. O sea, de qué queremos, qué es lo que necesitamos. En cambio, los horas del sol indican nuestra disponibilidad, qué es lo que tenemos como recursos. Por ejemplo, si uno tiene la mayoría de planetas en el hora solar, eso significa que la persona tiene disponibles esos recursos. Por ejemplo, si yo tengo el hora en el signo solar, eso significa que voy a tener hijos. O sea, tener hijos es fácil. Mercurio, tener dinero es fácil. O sea, esos recursos ya los poseo, los puedo tener fácilmente, esos recursos. En cambio, los que están en el hora de la luna son los que yo necesito, de lo que yo quisiera adquirir. Muestran esa necesidad. Quiero adquirir estos recursos, necesito estos recursos. Entonces, uno es mental. La luna, si los planetas están en la parte lunar, es mental. Lo que uno necesita. En cambio, si los planetas están en el hora del sol, uno ya lo tiene. Vienen fáciles esos recursos. Júpiter indica nuestra inteligencia, cómo uno usa los recursos que están disponibles para las necesidades de uno. Por eso el sattva de la luna es lo servicial y el cuidado que es necesario para la manutención. Dios nos manda gente compasiva, nos manda doctores, nos manda medicinas, nos manda médicos, nos manda, ¿no?, hierbas medicinales. Todo eso nos manda, todo eso representa la luna. Sabemos que la luna también representa la vegetación. Entonces aquí vemos cómo Vishnu mantiene a través de la luna. Entonces ya sabemos cuáles son esas tres energías de manutención de Vishnu. Por otro lado tenemos también, ahora vamos a ver la creación. Brahma es el que se encarga del proceso de la creación. Todo lo que inicia tiene una energía de Brahma. Todo lo que inicia tiene una energía de Brahma. Todo lo que se mantiene tiene la energía de Vishnu. Por ejemplo, si yo tengo, ¿no?, supongamos, yo quiero tener un auto, ¿no? Quiero tener un auto. Ese auto, hago el esfuerzo, colecto dinero hasta que materializo, manifiesto el auto, me compro el auto. Ahí está, esa manifestación es la energía de Brahma.
¿Cuánto tiempo me dura el auto? Esa es la energía de Vishnu. ¿Y cuánto tiempo me dura? O sea, me desapego de ese auto, ya sea si lo vendo o si lo choco o si me lo roban. Y esa es la energía de Shiva. Todo es temporal. Por ejemplo, Brahma creando como Venus. Se dice que Brahma crea con los dos planetas Rajaguna. Brahma crea a través de Venus, a través del elemento agua. Se dice que el elemento agua es la base de toda la creación, el elemento agua. Es la base del mundo viviente, el elemento agua. El elemento agua indica en la forma de semen, de esperma. Se dice que la forma de semen y de esperma se produce la creación del mundo viviente. Todas las entidades vivientes copulan. Los insectos, los mamíferos, las aves, los seres humanos, ¿no? Copulan. Y esa copulación, y en cada copulación hay un líquido, un esperma, un semen. Y por eso se dice que Brahma usa el planeta Venus para crear el mundo viviente, para manifestar las entidades vivientes. Esa es la función de Venus, producir bebés, nada más. Y debido a eso, sabemos que es un planeta Rajaguna, ya lo hemos explicado esto, que hace que las personas se enamoren, en los seres humanos, actúa así, que se enamoren hasta que logren su objetivo de que tengan sexo y tengan bebés. Una vez de que ya tienen bebés, se va, Venus se va. Entonces ahí podemos ver cómo funciona Venus. Esa es la característica de cómo funciona. Aquí vemos que todas las entidades vivientes, como enseña Parashara Muni, dice que el agua es la base del mundo viviente, el elemento agua, en la forma de esperma. Y en la carta natal hay un principio que dice la casa 7 desde Venus indica la pareja que llega a la vida de uno para la procreación. Claro, hay varios principios, pero este es uno de los más comunes. Uno mira cuál es el planeta regente de la casa 7 de Venus y uno ve que la pareja con la cual uno puede procrear puede tener esas características de Mercurio o viene de esa dirección. Cada planeta tiene una dirección. Entonces aquí vemos cómo Brahma crea. Brahma crea usando el planeta Venus para crear a las entidades vivientes, el mundo viviente. En cambio, Jivatma, para manifestar las jivas dentro de este mundo material a través del esperma. En cambio, Brahma usa el planeta Mercurio para crear el mundo o el mundo no viviente, es decir, el mundo Yadatma. También rige sobre Rajaguna, es decir, rige sobre representa el elemento tierra, todos los estados sólidos, esa transformación de la materia sólida. Por ejemplo, un escultor crea algo, está creando, ¿no? Un albanista, un escultor, un mecánico, ¿no? O uno que construye un edificio, ¿no? O sea, uno se dice que crea las finanzas, crea, ¿no? Ese movimiento económico, y ese movimiento económico
¿no?, que es llamado economía mundial, se dice que es creado por Brahma. Brahma está en un constante proceso de creación. Esta creación de bienes para el mercado, para su uso. O sea, yo creo algo y lo vendo. Y al venderlo obtengo dinero. Y con ese dinero puedo obtener más cosas. Ese es Mercurio. Entonces ahí es un proceso constante de creación. Mercurio, proceso constante de creación. Creo algo material, creo un producto, lo vendo, obtengo dinero, con ese dinero obtengo otros productos y así. Puedo crear, puedo obtener cosas sólidas, cambios de estados sólidos. Eso es Mercurio, el elemento tierra. La casa 7 de Mercurio muestra la pareja que uno necesita para crear cosas no vivientes. Se ven los socios, ¿no?, los negocios. Uno puede crear un negocio, puede crear bienes, puede tener una tienda. Entonces aquí vemos que Brahma usa este planeta para crear. Se dice que hay un principio que dice: la casa 7 de Mercurio indica quién se acerca a uno para hacer un tipo de negocio, cuál es la característica de esa persona para hacer algún tipo de negocio. Entonces aquí vemos que Brahma usa dos planetas, Mercurio y Venus. Acá hay un principio que dice: si una persona nace con Mercurio y Venus en casas angulares desde la Aruda Lagna, la persona tendrá disfrute del proceso de la creación. O sea, la persona creará y tendrá disfrute del proceso de la creación. O sea, si yo tengo Mercurio en una casa angular de la Aruda Lagna, eso significa que yo voy a tener la capacidad de poder crear dinero, poder crear trabajo. Disfruto de crear dinero, disfruto de crear trabajo. Aquí no se está usando el ascendente, aquí se está usando el Aruda Lagna. Tiene que estar en una casa angular Mercurio. Uno disfruta del proceso de la creación de Mercurio. Uno disfruta de cosas sólidas. Uno crea algo y disfruta de esa creación y de esa creación obtiene dinero o se puede volver profesión y uno disfruta de eso. Mercurio en casa angular de la Aruda Lagna. Si Venus está en casa angular de la Aruda Lagna, la persona disfruta del proceso de la creación de entidades vivientes. Es decir, la persona se une, se casa, tiene hijos, tiene hijos, puede tener un matrimonio, disfruta del matrimonio, disfruta de ese proceso de tener hijos, de traer almas al mundo. Entonces es muy importante este principio. Aquí ya ustedes pueden estar aplicando, ya mirando sus cartas astrales. Miren si tienen Mercurio y Venus en casas angulares desde la Aruda Lagna. Si están en casas trino también podría ser. En cambio, si están en casas maléficas desde la Aruda Lagna, eso significa que la persona no disfrutará de ese proceso de creación. Tendrá problemas. Por ejemplo, si tengo Mercurio en la casa 12, la Aruda Lagna, casa 8, casa 6, la persona tendrá dificultades económicas, no podrá crear nada tangible, se presentan algún problema. O lo mismo para Venus. Venus también, si está en una casa maléfica desde la Aruda Lagna, no tiene ese disfrute de crear ese proceso de traer entidades
o almas a este mundo. Entonces aquí vemos que estos dos planetas tienen mucho Raya Guna. Los planetas rayásicos consumen una gran cantidad de energía, mucho fuego. Por eso son capaces de crear. Entonces, si miramos, por ejemplo, estos dos planetas, Mercurio y Venus, aquí vemos, Mercurio indica el dinero, la profesión, Venus indica el sexo, ¿no? El matrimonio, las uniones con otras almas, la copulación. Se dice que un verdadero sannyasi renuncia a la energía que causa la creación, Raya Guna, ¿no? O sea, los sannyasis renuncian, los verdaderos sannyasis renuncian a Mercurio y a Venus. Ese es un verdadero sannyasi. Un sannyasi es una persona altamente espiritual. Las personas que son espirituales renuncian a Mercurio y a Venus, a estos dos planetas, al proceso de la creación renuncian. Uno nunca va a ver un sannyasi con dinero. Si el sannyasi tiene una cuenta en el banco, ya tiene dinero ahí acumulado, así, ya, no es un sannyasi. O si un sannyasi, ¿no?, está ahí, ¿no?, que juega ahí con las personas del sexo opuesto, no es un sannyasi, no es un verdadero renunciante. Está en maya, está ilusionado, en ilusión. Entonces aquí podemos ver que los verdaderos sannyasis deben renunciar a Mercurio y a Venus, al proceso de la creación. Prácticamente no existen, son como fantasmas. Por ejemplo, los fantasmas igual, vamos a hablar también de los fantasmas, que son personas, o sea, son entidades que ya no tienen cuerpo y efectivamente pierden el elemento agua y el elemento tierra. Y el elemento agua y el elemento tierra está relacionado con dinero, profesión, matrimonio, y no tienen cuerpo. Entonces un sannyasi es prácticamente como un fantasma que está desconectado está en otro plano, está desconectado de Raya Guna, solo está en Sattva Guna y Suddha Sattva. No existe Tamaguna para un sannyasi, no existe Raya Guna, solo Sattva Guna y Suddha Sattva. Estos son los dos elementos, los dos atributos que predominan en un sannyasi. Ahora vamos a estudiar, aquí es donde nos vamos a enfocar para ver los ayunos. Es aquí donde tenemos que enfocarnos para ver cómo Shiva destruye. Se dice que el señor Shiva destruye a través de 4 planetas tamásicos. Shiva destruye a través de Marte, Ketu, Saturno y Rahu. Se dice que Marte y Ketu son iguales, solo que varía la intensidad, nada más. Por ejemplo, Marte es un planeta violento y Ketu es 100 veces más violento, ¿no? Se dice que Saturno es un planeta que da dolor. Rahu es un planeta que da 100 veces más dolor. Es la intensidad que los diferencia, pero son iguales. Solo la intensidad es lo que cambia. Entonces, cuando Shiva usa al planeta Marte para destruir, usa a este planeta para destruir y transformar los objetos, transformar lo sólido. Por ejemplo, sabemos que Mercurio indica algo sólido y Marte
Shiva usa este planeta para destruir lo sólido. Por ejemplo, cuando se rompe un plato, cuando se rompe, lo sólido que pierde forma. O sea, no se elimina, sino que cambia de forma, nada más. El elemento sigue existiendo, pero cambia de forma. Entonces, para que cambie de forma, lo hace a través de Marte. O sea, las cosas, transforma, rompe, destruye las cosas, los transforma en algo nuevo. Las cosas no desaparecen, solo cambian. Cada cosa está cambiando de forma y de dimensión, nada más. Entonces, Marte destruye el mundo no viviente. O sea, lo que necesita ser roto, ¿no? Por ejemplo, una silla funciona mientras es útil. O sea, mientras mantiene su utilidad funciona, pero si ya se rompe una pata, dos patas, entonces automáticamente la botan y la transforman en otra cosa, ¿no? Los cartones, un auto, por ejemplo, cuando trituran al auto, o este furgón, está ahí en una trituradora, lo meten ahí, tiene la forma de un auto, pero cuando sale de la trituradora salen piezas diminutas. Fue transformado. El poder, imagínense ustedes ese poder que tiene esta trituradora para hacer pedazos, transformar en pedazos todos estos metales. Eso es Marte, el poder. Lo hace también a través del poder del fuego. Sabemos que el fuego funde los diferentes metales. Esta es la forma de destrucción de Marte, cómo Shiva usa a este planeta. Vemos que a veces, ¿no?, hay una computadora o un ordenador, cuando le sacan las piezas, cada pieza es transformada, es fundida. Todos estos metales son fundidos. Eso es Marte, transforma. En cambio, Ketu es parecido a Marte, pero es más violento. Por ejemplo, cuando dos autos se chocan violentamente, ya esa es la energía de Ketu. Se dice que Ketu es el que indica esa influencia. Ketu es el que muestra esa característica. La violencia de Ketu corta. Es algo violento que activa. Por ejemplo, se dice que es un fuego más violento, una fuerza más violenta. Imagínense ustedes una cocina que está cocinando, eso es Marte. Un incendio de un edificio, eso es Ketu. Ahí vemos las diferentes dimensiones e intensidades, ¿no?, de las diferentes intensidades de fuerza o de fuego. Por ejemplo, una trituradora y dos autos que vienen a toda velocidad y se chocan. Ya, eso es Ketu. O lanzan una bomba, un misil, y cuando cae crea una explosión enorme. Ya, eso es Ketu. Esa es la forma de cómo Ketu destruye. O sea, es más intenso que Marte. Ahí podemos ver, son iguales, pero y rige el mismo día. Y a veces uno se podría preguntar, ¿qué día rige Ketu? Rige los martes también, solo que Marte rige del amanecer hasta las 6 de la tarde. En cambio, Ketu rige de las 6 de la tarde, del atardecer hasta el amanecer del día siguiente, los días martes. Eso es lo que rige Ketu. Entonces, ya vemos cómo Shiva usa a Marte y a Ketu para destruir.
En cambio, Shiva, cuando usa a Saturno para destruir, Saturno está conectado con el dios de la muerte, el señor de la muerte que llega a todos los seres vivientes cuando ha llegado el tiempo. O sea, cuando uno ya le está llegando el tiempo, ya uno envejece, ¿no? Uno empieza a envejecer, el cuerpo se llena, ¿no? Sabemos que Saturno rige Vata, y Vata invade en cada célula hasta que el cuerpo se deteriora, lo cual es llamado vejez. Y es por eso que Saturno rige la vejez. Es el que destruye el mundo viviente. Saturno es el que nos hace renunciar a Mercurio y a Venus. Cuando uno muere, pierde el elemento tierra y agua. Y ese es el Saturno es el que nos hace renunciar. Primero, ¿no? Nos hace envejecer hasta que uno, se deteriora el cuerpo y se muere. Toda entidad viviente tiene que morir. Seres humanos, los pajaritos, las moscas, los peces, los mamíferos, todos mueren. Eso es Saturno. Destruye, esa es la energía del señor Shiva, destruye el mundo viviente. O sea, para destruir el mundo viviente, para destruir el mundo sólido, no viviente, Shiva usa Marte y Ketu. En cambio, para destruir el mundo viviente, Shiva usa Saturno y Rahu. Ya vemos la energía de Shiva en la forma de Saturno. Ahora vamos a ver la energía de Shiva en la forma de Rahu. Se dice que antes de pasar a Rahu, acá hay un principio también que dice que Shiva destruye el mundo viviente y hay que tener mucho cuidado cuando uno hace muhurtas. Muhurta, ¿qué significa? Buscar momentos auspiciosos. Cuando uno tiene que buscar un momento auspicioso, un muhurta para algo que no es viviente, uno tiene que ser cuidadoso con Marte. O sea, si yo quiero hacer algo, por ejemplo, ¿no? Quiero comprarme una casa, quiero comprarme un auto, o quiero mudarme a una casa, tengo que ver que Marte no ocupe casas negativas. O sea, la casa 3, la casa 3 es una casa negativa, sobre todo desde la Ruda Lagna, porque la casa 3 es llamada la casa de la muerte. Por ejemplo, si voy a curar algo o mudarme a algún lugar, ¿no? O hacer un muhurta para algo que no es viviente, Marte no debe estar influenciando la casa 3 de la Ruda Lagna. Marte no debe estar no debe ocupar, no debe aspectar la casa 3 desde la Ruda Lagna. Porque la casa 3 es llamada casa de muerte. En cambio, si yo voy a hacer algún muhurta para algo que es viviente, uno debe ser cuidadoso con la ubicación de Saturno. Por ejemplo, me voy a casar, ¿no? Con alguien, es una entidad viviente, es otra persona, un matrimonio, ¿no? O tengo que tener cuidado de no hacerlo cuando Saturno esté en la casa 3 desde la Ruda Lagna, porque eso activaría la muerte. Activaría la muerte. Si Saturno se ubica, hay un principio que dice, si Saturno se ubica en la casa 3 de la Ruda Lagna o aspecta la casa 3 de la Ruda Lagna, habrá enfermedades. Y justo en las enfermedades se activa la muerte. Sabemos que Marte y Saturno
Ya sabemos, por eso Marte y Saturno ambos son indicadores de muerte y de destrucción. Saturno, muerte. Marte, destrucción. Se dice que las mejores ubicaciones desde el ascendente, no desde la Ruda Lagna, desde el ascendente, son las casas apoclima para Marte y Saturno, desde el ascendente. Y las peores ubicaciones de Saturno y Marte desde el ascendente son las casas angulares. Esas son las peores posiciones planetarias de Saturno y Marte, casas angulares. Entonces, claro, aquí se abre otro principio, ¿no?, de los muhurtas, que es, vamos a también hacer algunos mini cursos de muhurtas. Entonces, si vemos, el señor Shiva usa al planeta Saturno para destruir. Sabemos que Saturno crea enfermedades. Aquí vemos, ¿ves?, enfermedades. De la piel hacia adentro crea enfermedades crónicas. Es como una enfermedad, es un proceso de destrucción que se ha activado dentro de uno. Entonces, esta es una forma de cómo el señor Shiva usa al planeta Saturno para destruir el cuerpo de uno. Por una parte, Saturno tiene un proceso de limpieza, pero también tiene un proceso de destrucción. Las enfermedades es un proceso de destrucción. Por eso tenemos que conocer el proceso de limpieza de Saturno. Es por eso que vamos a hablar de los ayunos. El proceso de limpieza de Saturno. Ahorita estamos analizando un proceso de destrucción de Saturno. Y el proceso, ¿no?, y un proceso de destrucción es llamado cáncer. ¿No? Llamado cáncer. Cuando algo se crea sin un proceso apropiado de destrucción, se llama cáncer. La destrucción sin un proceso de creación también es llamado desórdenes degenerativos. Entonces, esta es una forma de cómo Shiva destruye. Si miramos usando a Saturno, ahora vamos a ver cómo Shiva destruye usando Rahu. Se dice que Rahu es una forma de destrucción más sutil, que pasa desapercibido lentamente y de forma escondida sin que nadie se dé cuenta. Se dice que la destrucción lo hace a través de los venenos que entran al cuerpo y a la mente. Venenos sutiles que vienen en la forma de mal de ojo, magia negra, brujería, envidias, hechizos, fantasmas, los muertos, las adicciones a venenos, toxinas, la autodestrucción, la locura y los suicidios. Eso es Rahu. O sea, el señor Shiva usa este planeta para usar ese tipo de destrucción sutil. Entonces aquí vemos que en la mayoría de casos acá hay dos tipos de destrucción, de la piel hacia adentro y de la piel hacia afuera. De la piel hacia adentro, es decir, hay algo que viene desde adentro, hay algo que viene desde adentro que empieza a destruir. Y Rahu, ¿no?, es algo que viene de afuera de una forma sutil. Traumas, shocks, magia, brujería, todo eso es Rahu, que no se ve. Venenos que entran de afuera
hacia adentro. Y es aquí, en este proceso, que es el más sutil, el más negativo, es aquí donde los ayunos son los que funcionan mejor. Los ayunos sirven para eliminar los venenos, pero hay que saber hacerlos, estos ayunos. Es aquí donde en el proceso del señor Shiva, aquí vemos Marte. A veces uno de repente está en un auto y tienes un accidente, Ketu, un evento nefasto, negativo, que se acerca a uno, o accidentes o personas que lo atacan a uno. En la forma de Saturno, enfermedades, vejez, muerte prematura. Son eventos, son formas de destrucción que uno podría experimentar en la forma de enfermedades o destrucciones sutiles. Entonces, y esto lo hace el señor Shiva. El señor Shiva hace esto. Entonces, como hace esto el señor Shiva, eso significa que el señor Shiva adopta la forma de Rudra. O sea, adopta la forma de Rudra. O sea, para hacer todo ese proceso de destrucción, adopta 11 formas de Rudra, que dan 11 formas de castigo. Esto lo vamos a hacer en otro video para que no se haga muy largo. Ya se ha hecho un poco largo. Entonces así, para que sea más fácil de visualizar.